Buenas tardes. Un saludo a nuestro alcalde, Rafael Calvo, y al comisario de la exposición, Juan Carrete, que es un placer tenerlo con nosotros esta tarde, experto conocedor de la obra que hoy presentamos, de Pablo Picasso. También un saludo a mis compañeros concejales y miembros de la comisión delegada que se encuentran con nosotros, representantes de asociaciones, de entidades. También, como no, pues a la prensa, que es importante que luego esto tenga repercusión en la sociedad. En definitiva, a todos ustedes que han decidido esta tarde acercarse aquí a esta Casa Garcerán, pues que como todos conocemos ya, ¿no?, que es la sede de la actividad cultural relacionada con las exposiciones que organiza la Fundación Bancaja, en este caso la Comisión Delegada de Segovia. Por lo tanto, muchas gracias a todos. Hoy inauguramos una exposición importante relacionada pues con un artista importante español como es Pablo Picasso, malagueño, que además coincide que es el 40 aniversario de su fallecimiento. Por lo tanto, en este año 2013, pues bueno, se están organizando una serie de actividades relacionadas con la obra del artista malagueño y, como no, pues la Fundación Bancaja no podía quedar al margen de tan importante evento y por eso no solo se inaugura hoy esta exposición aquí en la Casa Garcerán de Segorbe, sino que ayer también se inauguró otra en Sagunto y anteriormente se había inaugurado otra en la sede principal de la Fundación Bancaja en Valencia. La exposición que hoy vamos a ver consta de 29 obras que recogen, pues bueno, lo más importante de ciertos artistas vanguardistas de los años 30, pues no solo Pablo Picasso, como no podía ser de otra manera, pero también tenemos a Julio González, a Kakisky y un sinfín. Lo más importante de la exposición de hoy relacionado con el artista malagueño son 6 estampas que realiza en torno a la que fue su última mujer, Jacqueline Roch, por lo tanto que vamos a poder disfrutarlas de ella. Otro aspecto que también quiero destacar es que estas obras corresponden a la colección propia que tiene la Fundación Bancaja. Es decir, que la Fundación Bancaja tiene una de las colecciones más importantes del artista de lo que es a nivel privado. ¿Cuál es uno de los objetivos que tiene la Fundación, que ha tenido y que sigue teniendo, y esperemos que siga teniendo? Es la difusión de la cultura. En este caso, la cultura de un artista como es Pablo Picasso, que evidentemente solo con el nombre ya está la presentación. Recordar que la Fundación ha hecho más de 150 exposiciones de este autor, con más de 2 millones de visitas que ha tenido. De ahí la importancia, ya con ese dato se reconoce la importancia que tiene del personaje que estamos hablando, y que aquí en la Casa Garcerán no es la primera vez que viene Picasso. Con esta será la cuarta ocasión que podemos disfrutar de obra de este artista. Por lo tanto, yo creo que estamos en una inauguración importante de un artista importante, en una casa importante y organizada por una entidad importante como la Fundación Bancaja. Ya simplemente para finalizar, yo quisiera agradecer a todos y a cada uno de las personas que han hecho posible que hoy podamos disfrutar de esta exposición aquí, y simplemente pues invitar, por eso decía la importancia de los medios de comunicación, invitar no solo a las personas de Segorbe, sino de toda la comarca, teniendo en cuenta que la exposición va a estar abierta durante la Semana Santa y el periodo de Pascua, fechas en las que en nuestra comarca se aumenta mucho la población, que será una oportunidad más de una oferta cultural más que se une a la ya amplia y variada oferta cultural que tiene el municipio de Segorbe, organizada por el Ayuntamiento. Por lo tanto, otra posibilidad más que tendrán todos aquellos que nos visiten. Y a ustedes, pues reiterarles el agradecimiento por su asistencia esta tarde. Muchas gracias. Muy bien, pues buenas tardes. Pues continuando con las palabras que se acaban de pronunciar, pues el anunciar que a partir de hoy y durante 3 meses la Casa Garcerán va a tener 2 nuevos inquilinos. Un inquilino en la primera planta, que es los retratos de Jacqueline, como ya se ha dicho, la última de las mujeres de Picasso, y por otro lado, en la segunda planta, pues algo más complejo, porque vamos a tener de inquilinos a la abstracción, es decir, al arte abstracto. Y es una muestra extraordinaria de arte abstracto la que se va a poder allí contemplar. En el caso concreto de la abstracción, pues son 23 obras las que hay allí, 23 obras que han llegado de una forma bastante compleja a estar reunidas, que tienen de común en que no son figurativas,
y aquí lo importante muchas veces, la abstracción hay que definirla por lo que no es, y es simplemente que no son figurativas, es decir, que son abstractas y surreales. Abstractas y surreales. Eso sería lo fundamental que tenemos que ver. Y que tiene un personaje en común. Las 23 obras tienen un personaje en común. Un personaje relativamente poco conocido en la historia del arte, que es Anatol Yakovsky. Anatol Yakovsky. Pues la verdad no suena mucho. Y no suena mucho simplemente porque era un ruso que nació en Odessa en 1909, murió en Niza en 1987. Y de Odessa, cuando era todavía joven, muy joven, en el año 32, va a París. Y en París se establece, Anatol, y allí se hace escritor, un escritor con determinada fama, crítico de arte y coleccionista. ¿Y qué sabemos de este personaje? Pues sabemos poco. Simplemente que en vida, ya en el año 34, en el año 35, pues la verdad no era un hombre que tuviera como muy buena fama. Porque él se dedicó, naturalmente, a coleccionar y a publicar obras. Y él en realidad lo que quería era publicar un gran libro sobre la abstracción, en el cual estuvieran estas 23 obras que son las que tenemos aquí. Pero este libro no se llega a publicar. ¿Por qué no se llega a publicar? Bueno, según dicen, el editor, que no era propio Anatol, pues se fugó con el dinero. Y entonces simplemente quedaron estas 23 estampas. Y estas 23 estampas, del cual el libro no se hace, se ponen a la venta. Y bueno, han pasado por varios lugares hasta que a la Fundación Bancaja se le ofrecen, y hace 4 o 5 años entonces compró esto. Ahora, volviendo a la figura de este personaje, tenemos unas palabras de Kandinsky, de una correspondencia que mantiene, en el cual verdaderamente no le pone demasiado bien, puesto que dice que es un mitómano, que es un mentiroso y que casi es un estafador. Y lo que sí está muy claro es que esta obra, que sale en el año 35, Anatol no volvió a publicar nada ni a escribir nada. Es más, lo que se hace es simplemente un coleccionista de un arte que no tiene nada que ver con la abstracción. Se hace coleccionista del arte naif, es decir, de ese arte que, como sabemos, todo lo que tiene es precisamente cercano y un tanto facilón, casi vamos a llamarlo. Pero con una circunstancia, es que él, a su muerte, o en el año, precisamente se dedica a naif desde el año 40, es decir, que fíjense ustedes, desde el año 40 hasta que él muere en el año 80, se va a dedicar simplemente a lo naif. Y allí va a ser en Niza donde va a ceder toda su colección. Por lo tanto, estas palabras de Kandinsky, que hablaba de que podía ser casi un estafador o que podía ser una persona de no mucha confianza, no ocurrió tal cosa, sino que al revés. Fue un hombre que toda su colección, su enorme colección, todavía hoy día se puede contemplar en el museo que bajo su nombre contiene entonces en Suiza. Y esto es un hecho que lo cuento porque se suele dar con mucha frecuencia, que aquellas gentes que se dedican al arte abstracto al final terminan dedicándose como coleccionistas o simplemente como estudiosos al arte figurativo. Es más, hasta algunos de los pintores que están aquí representados, que en el paseo que vamos a dar tendremos ocasión de ver, únicamente fueron una etapa de su vida, fueron abstractos, y el resto se convirtieron otra vez a lo figurativo. ¿Por qué? Porque lo abstracto, no hay duda alguna, que es algo complicado, es algo difícil. Es decir, la abstracción, si hay que definirla, yo antes decía que muchas veces los propios artistas abstractos que crearon una revista en París que se llamaba Abstracción, Creación, no figuración. Es decir, tenía ya la definición de que no era
lo figurativo, no es lo figurativo. Y si no es lo figurativo, entonces, ¿qué es? Entonces aquí es hacer un pequeño esfuerzo y simplemente decir que lo que va a querer hacer el artista abstracto es no querer interpretar la realidad, sino crear la realidad. Crear otra realidad, y dentro de la creación de esa otra realidad, lo fundamental pues va a ser que únicamente va a mantener un tipo de estructura, pero que tiene que a la vez volverla a crear. Es decir, cuando se dice la pintura imitativa es pintar una calle, la pintura imitativa es pintar un retrato a una persona determinada, pues bien, en el caso concreto de la abstracción, se trata no de pintar lo que se ve, sino de inventarnos una imagen que no tenga que ver nada con la realidad, y ese tipo de imagen que no tiene nada que ver con la realidad, por medio de la línea y por medio del color, llevarla a la práctica. Es decir, algo completamente bastante complicado. Y ese es nuestro vecino de la planta superior. Por eso digo que nuestro vecino sería la abstracción, porque hay que reconocer que entre los 23 obras que hay, están los más importantes artistas de la abstracción, todos ellos trabajando en el año 1934, que es el año que después, como saben ustedes, pues una parte de esos abstractos con lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial y sobre todo la subida al poder de Hitler, y hablando de la abstracción como un arte de tipo generado, pues muchos de ellos tuvieron incluso que dejarlo. Pero lo que hay son 23 estampas extraordinarias, pues, por lo que representa en aquel momento, y que han llegado un poco por casualidad para poder entender lo que es entonces la abstracción. Pero en la primera planta tenemos algo que no tiene nada que ver con la abstracción, sino algo como cosas muy concretas, o por lo menos con ideas muy concretas. Y esas ideas muy concretas pues, son retratos de Jacqueline, es decir, de la última mujer y última esposa de Picasso. Y la última mujer de Picasso. ¿Y cuántas mujeres tuvo Picasso? ¿O con cuántas mujeres estuvo, no esposas? Bueno, los historiadores hablan que por lo menos son 13 o 15 las mujeres con las que unos tiempos determinados estuvieron precisamente con Picasso. ¿Y qué dicen? ¿Y qué decían estas mujeres que naturalmente se separaban de él o él las repudiaba? ¿Qué decían más o menos de esto de aquí? Pues se puede decir que están divididos en dos bandos. Aquellos que lo ven, que tienen una visión, esas mujeres que tienen una visión positiva de Picasso, y otros que tenían una visión un tanto negativa de Picasso, y otras veces pues, en realidad como muy negativas. Pero Jacqueline Roch fue la última mujer. La última mujer que se une a Picasso en los años 50, en el año 53, y va a estar con Picasso hasta su muerte, en el año 73, 1973. Bien, pero hay una gran diferencia de edad entre ambos, es decir, hay 46 años de diferencia en edad. Jacqueline en 1953 tenía 26 años, Picasso en 1953 tenía ya 72 años. Eso es importante tenerlo un poco en cuenta. Pero se casan, están juntos desde el año 53, se casan en el año 61 y viven durante 20 años juntos. Y hay que decir que durante estos 20 años Jacqueline hizo un poco de todo. Jacqueline hace de amante, es la amante, Jacqueline es la secretaria, Jacqueline es la enfermera, y muere precisamente un poco en brazos de la propia Jacqueline. Pero a la vez Jacqueline, los historiadores han visto que esta etapa de Picasso es la etapa más larga, también la que ella es más mayor, pero es la etapa más tranquila de Picasso. Picasso vive con una relación con sus mujeres de auténtico terror con todas ellas. Termina
con todas ellas mal. Con la única que no termina mal es precisamente con Jacqueline, y probablemente porque Picasso se murió primero. Pero Jacqueline le proporcionó equilibrio, le proporcionó sosiego, le proporcionó reflexión. Y fíjense ustedes, estas obras que hay aquí son 6 obras del año 62. Pero ¿cuántos retratos de Jacqueline hizo Picasso en el año 62? Bueno, pues se habla de que hay por lo menos 70 retratos de Jacqueline. Y Jacqueline aparece de todas formas. ¿Por qué? Porque las mujeres en Picasso habían sido no solamente la musa, habían sido casi el monotema, tanto cuando se lleva bien con ellas, como por ejemplo con María Teresa, que es una fórmula de llevarse muy bien y que aparece continuamente en todas sus obras, como precisamente en la de Jacqueline. Y todos los retratos de Jacqueline, incluidos estos 6 que hay aquí, se caracterizan, ¿por qué? Porque Jacqueline es una mujer serena, de una enorme serenidad, cosa que no habían tenido las demás, que habían sido muy manipuladoras. Es una visión no agresiva, para nada. Se ve en estos cuadros, son de una calma extraordinaria, son de no violencia, son el sosiego de la expresión y el sosiego en la mirada, que es lo que tenemos que ver precisamente en esto. Y incluso algunos de ellos vemos que son unos dibujos, unas estampas un tanto enigmáticas, porque en el mismo rostro se ve dos perfiles, un perfil masculino y un perfil femenino, que se están como besando a la vez. ¿Por qué? Porque todo esto, no viene de la abstracción, pero todas estas obras tienen una enorme influencia del cubismo. El cubismo, aquellos que decían que únicamente había unos muy pocos cuerpos geométricos que eran lo que lo dominaban todo, el cuadrado, el paralelepípedo, la esfera, va a ser así, y ahí precisamente va a ser. Y para terminar, pero lo vamos a ver, yo creo que mientras demos una vuelta, son las diversas técnicas. Cuando hablamos de aquí no estamos hablando de óleo, estamos hablando precisamente de grabado. Y todos los 23 de la abstracción precisamente son grabados. Grabados que se llaman calcográficos, es decir, que tienen un cobre como plancha por detrás, y lo que se ha hecho con diversas técnicas, sobre todo con el agua fuerte, con el agua tinta y sobre todo también con la punta seca, se había hecho. Mientras que lo de Picasso vamos a encontrar que es completamente distinto, porque Picasso, que utiliza también el grabado, hay que pensar, por ejemplo, que a Jacqueline la conoció en un taller de cerámica, que después se va a dedicar precisamente al grabado. Allí fue donde la conoció. Y quizá por eso los múltiples retratos que van a existir hechos con la técnica del linoleum. Y esa técnica del linoleum, que también, según delante de ellos, si tenemos ocasión, pues podemos hablar un poco de ellos. Y nada más, decirles a ustedes que entonces, y a todo el pueblo de Segorbe, y todos los que vengan a visitar, pues que visiten esta casa y suban a las 2 plantas, donde tendrán la cita con los retratos de Jacqueline y con la abstracción. Nada más y muchas gracias. Bien, buenas tardes. Después de la magnífica explicación ilustrativa, que no ha sido abstracta, del comisario de Juan Carrete, yo creo que nos introduce de lleno en lo que vamos a ver, que no es ni más ni menos que un genio junto con el resto de autores que en este momento, bueno, pues componen la exposición que hoy tenemos aquí en la Casa Garcerán. Yo no me cansaré de decirlo, y lo tengo que repetir, que venir aquí a la Casa Garcerán es un lujo porque vemos aquí lo que es la esencia de la cultura. Igual podemos ver una exposición de artistas locales como una exposición de artistas de carácter mundial, de carácter internacional, como es la que vamos hoy a presenciar. Y esto se debe ni más ni menos que al esfuerzo de una entidad en este caso como es la Fundación, que sigue apostando por las zonas y por las comarcas y por las zonas históricas que realmente la componen. Y en ese sentido hay que seguir luchando para mantener y para que realmente la Casa Garcerán, la Fundación Bancaja, la Comisión Delegada, siga con su proyección hacia adelante. No son buenos momentos, son momentos complicados, son momentos difíciles,
pero estamos convencidos, como dice nuestro presidente, saldremos hacia adelante. Y en esa ilusión y en ese espíritu es el que yo quiero animar al presidente de la Comisión Delegada para que ese trabajo de traer cultura de todo tipo, no cultura solamente de élite, que es importante que tengamos la oportunidad, las personas que vivimos aquí en la comarca, de ver una exposición que si no fuera por la Fundación sería materialmente imposible poder ver, no solamente esta, sino otras que han venido también de un alto nivel, pues hay que continuar en ese esfuerzo y en ese trabajo para que esto sea así. Hace un momento me decía Juan que debemos de seguir apostando por la cultura. Y yo le decía que, bueno, pues que nosotros estamos no satisfechos totalmente, porque nunca se puede estar, de nuestra programación cultural, pero que es una de las programaciones más completas que tiene la provincia de Castellón. Nuestra agenda cultural, de lo que es la actividad que realiza Segorbe a lo largo de cada mes, cuando vemos la cantidad de actos que hay, pues parece que es imposible que una población de 10.000 habitantes genere tanta actividad cultural. No es que la genere el ayuntamiento, que el ayuntamiento tiene su propia programación, sino que en este momento la cultura se ha extendido de tal forma en nuestra sociedad que las propias asociaciones son generadoras continuas de la oferta cultural que tenemos. Por tanto, la Fundación, la Comisión Delegada, que es parte fundamental de ese entramado social, tiene que continuar y tiene que ser una de las locomotoras que siga tirando junto con el Ayuntamiento de esta cultura que realmente es tan enriquecedora para todos. Por lo tanto, yo felicitar al comisario por esta exposición, felicitar y animar a la Fundación para que siga en la línea que tiene emprendida y que haya una continuidad en el tiempo, y para eso estaremos apoyándoles todos, y a ustedes por estar aquí y en una tarde lluviosa como la de hoy, pues hayan decidido hacer ese pequeño esfuerzo para aportar su calor a una obra como la que vamos a ver. Así que buenas tardes y pasamos a ver la exposición. Se hacía es que cada color es un linorio. Cada color es un linorio. Y lo que se va haciendo es estampando sobre el mismo papel las distintas. Aquí, ¿cuántos colores hay? 1, 2, 3, 4. ¿No? No, 4 hay. 4. Pues 4 planchas sería lo normal. Una con el negro, otra con el rojo, otra con este color y otra con este otro color. Cada una con su color. Eso sería como lo normal y como se trabajaba desde siempre. Pero no, pero Picasso va a cambiar la fórmula de trabajar. Trabaja precisamente con un Hidalgo Arnera, es decir, con un español que encontró por allí que se dedicaba precisamente al linoleum, y va a trabajar paulatinamente. Se hace primeramente de acuerdo un color, pero se va a utilizar una única plancha del linóleo. Y ahí se va a hacer un color. Se estampan las 50 piezas que se van a estampar. Después, en la misma plancha, se abre el otro color y se pinta y sale el otro, y así las 4. Es decir, ¿por qué? Porque lo que a Picasso le interesaba mucho era precisamente el proceso de trabajo y cambiar esa forma de trabajar. Y entonces esto se hace de esa forma. Y quitando ya la parte de lo que es simplemente la técnica, sí es importante el decir como varias cosas. En primer lugar, bueno, son obras que están firmadas, son en este caso todo ello con pruebas de artista, pero todas ellas están fechadas. Todas ellas están fechadas. Y fechadas además desde el punto del día, mes y año. ¿Por qué? Porque para Picasso muchas veces el grabado es una forma de escribir. Me explico. Él tiene que contar cosas, no las va a contar por medio de la escritura, pero las va a contar por medio del grabado. Y entonces casi se puede decir que es una especie de diario lo que va a hacer. Y diario quiere decir que cuando está el día, en este caso concreto, el 21 de enero de 1962, que es cuando hace esta plancha, ¿qué es lo que está haciendo? Pensando. ¿Y pensando en quién? En su mujer. Y pensando en su mujer, y además, desde este punto de vista, fíjense ustedes que aquí incluso podemos ver, por un lado podemos ver la frontalidad, este es el que se titula Retrato estilizado de Jacqueline, pero a la vez
si nosotros nos damos cuenta que puede haber dos formas que eran del cubismo, que esto puede ser la parte frontal, esto es una parte de perfil, esto es una parte de perfil y esto es una parte frontal. Es decir, que aquí encontraríamos las ideas del cubismo, que son ideas de los años 30 o anteriores a los años 30, que en los años 60 todavía Picasso lo hace. ¿Por qué? Porque para coger la serenidad muchas veces de este rostro, que como vemos estaría recogido con ese tipo de mirada tan fuerte, bueno, pues Picasso pasa por su cabeza y lo que quiere es hacer eso. Lo mismo encontraríamos con esta otra, que más o menos es exactamente igual. Siempre, fíjense ustedes, la idea, o siempre, o casi siempre, la idea del perfil, del doble perfil. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Que dentro de la propia Jacqueline está el mismo Picasso. Es un autorretrato de Picasso con Jacqueline. Está mezclado y ya están formando una misma cosa, pues probablemente habría que entenderlo un poco así. Y por otro lado, el hecho de utilizar linoleum, el grabado calcográfico, en principio tenemos que decir que Picasso nunca lo utilizó como color, simplemente blanco, negro y grises. Y entonces, él que quiere hacer esto para que la gente lo conozca, para poder utilizar color, había que utilizar entonces el linoleum. ¿Y por qué el color? Porque la alegría que da el color, Picasso quiere también incorporar ese tipo de alegría. Y entonces por eso se hacen estos retratos precisamente de Jacqueline, que podemos complementarlo con los otros 4 que tenemos en esta zona. Bueno, aquí únicamente recordad que estos están hechos en el mismo año. Porque claro, también nos preguntamos, ¿y por qué necesidad tiene Picasso de hacer tantos retratos? Entonces decíamos que se habían hecho unos 60, 70 retratos que se había hecho. Claro, ¿por qué? Porque es lo que él tiene en la cabeza. Picasso siempre pintó lo que tenía en la cabeza. Pintó o grabó o llevó a la plasticidad lo que tenía en la cabeza. Y en este caso lo que tiene en la cabeza durante todo este año, fundamentalmente, es precisamente a Jacqueline. Y aquí, de nuevo, fíjense ustedes, como todos tienen un tipo como de unidad, que son esos perfiles que se ven aquí, esos dos tipos de perfil, que en ocasiones vemos que podrían ser, no sé si había alguno, por ejemplo, puede ser casi uno masculino, femenino, no sé si lo ven, ese tipo de unión. Que además habría que decir que este mes de marzo es el Día de la Mujer, mañana, precisamente, y que hay una tendencia, tanto en Valencia como en Madrid, de dedicar toda la semana, o mejor dicho, casi todo el mes, a los temas femeninos, para aquello. Y pues es por casualidad, podríamos apuntarnos al tanto y decir que se había pensado, pero creo que no, ya ha sido totalmente casual, pero dedicar a Jacqueline, con esa personalidad que tiene y esa querencia tan enorme que tuvo entonces a Picasso, también dedicárselo en este caso, pues nos parece que es de un gran interés. Pero bueno, subamos al tema más complejo, que es el tema de la abstracción. Bueno, pues vamos a verlo así un poco, porque el arte abstracto no es, casi podemos decir que no es para explicar, sí puede ser para ayudar a mirar un poco, pero no hay duda alguna que es el enfrentamiento personal de uno con la obra, es como puede surgir. Aquí están estas 23 obras de los más importantes artistas abstractos, todas ellas hechas en París, de artistas que residían en París, precisamente
en el año 34, 35. Como se ve, todas son similares, están hechas para un álbum. Tiene una numeración, yo creo que es en casi todas ellas, es una numeración de 50 ejemplares que se hicieron, y de esos 50 ejemplares, uno de ellos es el que está aquí, el que se está aquí exponiendo. Está encuadernadas, más o menos, pero sin pegar, en un libro que se expone en la vitrina que hay en la otra sala, y están colocadas por orden alfabético. Por orden alfabético. ¿Qué es lo que ocurre cuando nosotros vamos leyendo un poco? Bueno, pues que hay unos nombres muy conocidos y otros nombres menos conocidos. Y encontramos también la técnica, que si antes habíamos hablado que la técnica del linoleum lo que daba era ese fulgor que dan los colores tan vivos que tiene la tinta precisamente del linoleum. En este caso es mucho más reposado todo aquello. ¿Por qué? Porque son cosas que estaban hechas en gran parte para ser un álbum, no son para estar expuestas, enmarcadas y puestas en la pared. Son obras que están hechas para verlas de sentado en una mesa, ir pasando una por una. Naturalmente eso no es posible. Entonces hoy día la necesidad es hacerlo así. Pero lo digo porque es la relación que uno tiene que tener con cada una de estas estampas, es la relación que cuando uno tiene un libro abierto y está sentado en una mesa con tranquilidad, leyendo ese libro. Pues bien, si antes hablábamos de leer un libro, en este caso con letras, en este caso nos encontramos leer un libro de imágenes. Leer un libro de imágenes. Y aquí, por ejemplo, uno de los más conocidos, tendríamos que Art, que es un arquitecto, que se dedica fundamentalmente a la escultura. Y bueno, pues nosotros tenemos aquí, por coger esta obra. Claro, el arte abstracto, por definición, no puede tener título. No puede tener título, porque entonces ya dejaría de ser abstracto. Es cuando comienza todo aquello simplemente que se titula sin título. El título es que no tiene título. ¿Por qué? Porque nosotros lo vemos así y tiene la gran ventaja, lo mismo que la pintura figurativa, el autor nos lleva a donde él quiere, mira este árbol y nos lleva a mirar este árbol, contempla este árbol que yo quiero que tú contemples. En este caso, simplemente nos hace una figura y nos da libertad para que nosotros podamos pensar lo que queramos. Pensar lo que queramos. Y entonces, no es que se trate del gusto de uno, no, sino que precisamente nos da opción a nosotros enriquecernos de una parte de pensamiento, no de sentido. Lo figurativo normalmente es algo que va al sentido de la vista, y aquí no va al sentido de la vista, va por medio del sentido de la vista, pero va inmediatamente a lo intelectual. Y entonces en esta son formas. ¿De qué son formas? No sabemos de qué son formas. Alguien puede decir, hombre, pues parece que tiene la estructura de un cuerpo humano. Y podríamos parecer que tiene la estructura de un cuerpo humano, más o menos, pero nada más. Pero es simplemente poner nosotros delante y poderle contemplar. De eso se trata. ¿Por qué? Porque desconocemos también que las obras escultóricas que hace Art y Art son muy parecidas a estas que encontramos aquí. Es como si tuviera en vez de letras, tuviera un vocabulario y una tipografía personal, y que él escribe con esa visión, y nosotros tendríamos que descubrir qué es lo que está diciendo. Pero cuidado, en muchas ocasiones, como puede ocurrir, por ejemplo, con la obra de Calder, que es un ingeniero, como ven ustedes, únicamente lo que está haciendo es casi el croquis de lo que será una de sus esculturas. O sea, saben ustedes, recuerdan que Calder es el creador del llamado del arte móvil, esos móviles que se mueven con el viento, se mueven porque tienen un motor y se pueden hacer. Bien, pues eso será así. Es decir, es ese creador, y aquí como ingeniero casi nos parece más un plano de ingeniero de cómo se van a interactuar las diversas
planos de la escultura ingenieril que puede realizar. Hay en ocasiones que algunos autores, como el conocidísimo Giorgio de Chirico, que es el creador de toda la pintura metafísica, ese tipo de pintura metafísica ensoñada, muy ligada en parte al surrealismo, porque la abstracción pura tampoco existe nunca. Los artistas son más complejos, no son puramente abstractos, se mezclan con otros. Y aquí, por ejemplo, podríamos encontrar, fíjense ustedes, que la abstracción viene dada fundamentalmente no porque no haya las figuras, sino porque lo que se ha conseguido es precisamente el crear unas formas completamente nuevas, completamente abstractas, aunque las figuras en sí de los personajes sean personajes conocidos. Este, por ejemplo, es curioso, de Hans Henrik, que antes habíamos dicho cómo había algunos autores que fueron en su vida abstractos, pero que cuando pasa el tiempo se convierten en figurativos. Bien, aquí tenemos un caso. Y además da la casualidad de que Hans Henrik es el único de los autores, de los 23 autores que hay aquí, que todavía vive. Un caso un poco insólito, porque tiene más de 100 años, vive en Suiza y se dedica fundamentalmente, fíjense ustedes, no a la abstracción, sino al arte figurativo. Al arte figurativo que está basado precisamente en las Olimpiadas. En Suiza, en todos los edificios que hay dedicados a los Juegos Olímpicos, están decorados por el propio Henry, pero de esta forma de arte completamente figurativo. Ese sería. Habría otros casos como este, que estaría dentro de Masser, que estaría dentro de la visión totalmente surrealista. ¿Qué es lo surrealista? Bueno, los sueños, así podríamos decir. Y esto naturalmente es una especie de sueño de Masser que podría por ahí. No vamos a hablar de todos, pero sí centrarnos en alguno un poco en concreto, que podría ser el de Julio González. ¿Por qué? Porque va a haber algunos autores también españoles, que eran los que estaban allí también con Picasso. Julio González, que fundamentalmente es un escultor en gran parte, bueno, pues nos hace estas visiones escultóricas que es bueno, pues pura geometría. La abstracción a veces pues se convierte en pura geometría. También están presentes esos españoles, o también dentro de la visión del cubismo. Hay un Fernand Leyer que tiene como las cañerías, todo, al final todo son cañerías. Ese es el tipo de visión cubista, y aquí nos hace esto que es bueno, pues en realidad casi desconocemos por completo lo que puede hacer, pero es lo mismo, esa forma de poder leer lo que es la pura abstracción. Pasamos por ahí muy deprisa. Pero en el fondo son seres humanos, vamos a decir, figuras humanas.